ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Muy buenas tardes, bienvenidos a su almuerzo informativo. Hoy es miércoles 25 de noviembre. Precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia a la Mujer y el Género. Nosotros en Noticias Día a Día estamos desarrollando durante toda esta semana un programa de entrevistas consecutivas para narrar historias de estas mujeres con rostros libres de violencia. Por eso nos acompaña Karen Johanna Rey, quien tiene una historia de emprendimiento bastante particular que también sirve como motivación para muchas damas, no solo de Fusagasugá, sino de todo el país. Muy buenas tardes, Karen Johanna, bienvenida a Noticias Día a Día. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Karen Johanna, cuéntanos un poco tu historia. ¿Quién es Karen Johanna Rey? Karen Johanna Rey pasó por un tema de violencia intrafamiliar, pero igual eso no fue como obstáculo para nada en ningún momento. Antes, al contrario, tuve que aprender muchísimas cosas, conocer muchas personas, hacer un poquito de vida social y aparte de todo, empezar a trabajar desde la casa por diferentes circunstancias que se me fueron presentando y que se me han ido presentando desde hace algunos años para acá. Karen, sabemos que tú eres una mujer de emprendimientos, sabemos que tienes muchas habilidades, más que todo en la cocina, que a través de ese oficio tú lograste sacar adelante a tus hijos, formar parte de su educación. Más adelante vamos a hablar también un poco de una situación particular que te ocurrió con tu hijo menor y cómo esa situación también, aparte de explotar en ti esa valentía que deben tener muchas mujeres para salirse del maltrato psicológico en muchos hogares. Cuéntanos cómo fue ese renacimiento, cómo era la Karen de antes de la violencia y cómo fue la Karen después de los episodios de violencia. Bueno, yo era una persona en la cual muy pendiente pues de las cosas de la casa, de mis hijos, y además sometida a cumplir unos horarios, cumplirle a los demás con muchas cosas durante mucho tiempo, muchos años, donde yo he sido pues muy comprometida con el trabajo, donde lo doy todo, pero entonces llega el punto en el que uno reacciona y dice, no, acá yo tengo que empezar a hacer las cosas para mí y en beneficio pues para mis hijos, porque llegué al punto en el que yo era solamente trabajo y hacer, o sea, en pocas palabras, hacerle plata a los demás y estaba dejando de lado hasta a mis hijos también. Karen, cuéntame entonces esos episodios. ¿Cuándo te diste cuenta tú que eras una mujer maltratada? Bueno, es que
todo empieza cuando nace mi hijo y yo tengo que dejar de trabajar por un largo tiempo y él se me empieza a enfermar y yo tengo que empezar a viajar. Y empieza esa manipulación por la falta de dinero, empieza esa manipulación. Y aparte de todo, o sea, era como si no hubiera ninguna otra salida en el momento, sino tener que aguantar y estarme ahí esperando como que me voy a quedar acá quieta a ver qué va a pasar. Pero entonces empiezo, en ese transcurso de cosas, empiezo a conocer gente y me empiezan como a jalar y a decir, no, venga, pero venga, busquemos la solución de alguna manera. Y de una u otra manera pues empiezo yo como a tratar de sobrellevar la situación, pero entonces llega el punto en el que tenía que escoger, o era mi hija de 11 años, el hogar que yo tenía en ese momento, o mi hijo que acababa de nacer y que hasta ahora en ese momento tenía 3 meses nomás cuando él se me empieza a enfermar. Él se me empieza a enfermar y yo quedo como manicruzada porque siempre yo estaba acostumbrada a trabajar y que pues tenía mi sueldo y teníamos una supuesta familia, lo digo yo así pues porque realmente uno llega al punto en el que uno dice cuál familia, si es que yo era la que ayudaba a sostener todo en el momento y cuando no había de donde fuera, trabajaba y conseguía la plata que hiciera falta para las cosas y siempre estaba ese vacío porque él era siempre un padre ausente y siempre lo fue y él es de esas personas que creen que solamente con colocar una mensualidad, con eso ya cumplen todo. Y entonces llega uno al punto en el que es que, o sea, ser papás es estar uno pendiente de sus hijos y otra cosa es esperar que solamente ellos colocan una cuota mensual y pare de contar. Entonces resulta que ya en ese momento me fui más por el que más me necesitaba en ese momento y en ese momento pues era mi hijo Kevin, que él, o sea, lo puedo yo llegar a decir o sea, realmente fue algo que él casi se me muere. Él llegó a los 6 meses donde los médicos lo único que me decían, esperemos a que llegue la orden de hospitalización. Y yo golpeé muchas puertas, tuve que golpear muchas puertas y ya cuando el médico me dijo, que le estaba llevando el control a él me dijo, mire, debido al seguimiento que le hemos estado llevando al niño, si en el transcurso de la semana no la llaman para la hospitalización de él, yo lo remito desde acá, por los niveles que él tenía del proceso que le estaban haciendo de conteo de plaquetas. Entonces, en esa semana le hicieron el cierre de ductos y ahí es donde yo vengo a darme cuenta en que yo era la que estaba llevando todo la carga sola. ¿Y te diste cuenta entonces que estabas sometida a una especie de maltrato económico, también maltrato psicológico, porque te estaban dejando toda la carga del hogar a ti, no encontrabas como ese respaldo? ¿Qué otras situaciones se presentaron en el seno de tu familia? Porque sabemos y tenemos entendido, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí el equipo de producción, lo anterior a tu caso, que tuviste que salir sola, que hasta tenías que muchas veces irte muy temprano en la mañana, salir con tu hijo porque no tenías ese respaldo, contando en ese momento con un compañero sentimental, con otros hijos también que tuviste que sortear entre los pocos familiares que te apoyaban para poder salir adelante y que esa situación se permitiera para que naciera otra nueva Karen, una Karen más emprendedora, una Karen sin yugos y que también por lo que hemos conversado y por lo que te conozco, quieres que tu caso sirva como también o que sirva de experiencia para otras mujeres que sí se encuentran sometidas a una persona o a un grupo, porque la familia también muchas veces incide en esto porque no tienen la otra oportunidad. ¿Cómo fue ese renacer de Karen Johanna Rey? Bueno, el renacer mío viene de que yo mantenía trabajando, pero resulta que todas las entradas de dinero que yo tenía en el momento, todas se me estaban yendo en gastos para las idas a Bogotá, porque a mi hijo estaba en control para la cirugía que le hicieron. Y resulta que hubo un momento en el que él me dice,
el papá de mis hijos me dice, ¿usted qué hace la plata de lo que usted gana? Entonces yo espero un momentico, cuénteme una cosa, de su sueldo, ¿cuánto entra y cuánto se gasta en solamente las idas de Kevin a Bogotá? Entonces él me dice, no, ¿cómo así? Y entonces, ¿dónde es que está la plata? ¿En dónde es que queda lo que entra de mi sueldo? Entonces yo le digo, no, es que no alcanza. Es que puede verificar, no alcanza. Entonces me dice, pero es que una ida a Bogotá no vale tanto. Yo, bueno, entonces hagamos una cosa, vaya usted, con su plata. Entonces me dice, no, pero es que no me queda. Entonces yo, bueno, entonces ¿a qué jugamos si es que no alcanza? Entonces él se me fue por el lado donde menos yo me imaginaba, y fue ir a demandarme, y entonces empiezan a exigirme en el tiempo, que cuál era el tiempo que yo pasaba con mis hijos. Entonces ya busqué la opción de trabajar en otras cosas, y estuve un tiempo trabajando con un carro, y entonces pues ya se me facilitaba, o sea, ya era más fácil el tema del transporte, pues porque ya me salía más económico, pero yo misma madrugando, hacer el viaje y llegar, trabajar en la noche, que era pues en el tiempo que yo más trabajaba. Y entonces cuando ya él se da cuenta que o sea, que realmente yo no me dejaba, entonces ya viene a empezar a los insultos. Y entonces ya viene el tema donde él busca como sea hacerme la vida imposible, y yo viendo que yo tenía la opción de cómo trabajar, ya había visto de que yo podía con la situación de mi hijo. Entonces ya se llegó el día en que colapsó absolutamente todo, él estalló, o sea, era algo que pues yo realmente no me esperaba que sucedieran las cosas como sucedieron. Y yo salgo con mis hijos y digo, no, ya no aguanto más, o sea, ni estoy económicamente bien con él, ni tengo una vida estable con él como debería de ser, mis hijos no están tranquilos, mis hijos estaban sometidos a escuchar una serie de cosas que no eran lo más sano en el momento, y además de todo, de que la misma situación y el mismo entorno como tal de ese momento estaba haciendo que mis hijos estuvieran siendo agresivos entre ellos mismos, se maltrataran entre ellos. Entonces ya vi que realmente la situación no iba para ninguna parte como tal. Karen Johanna, es muy, muy difícil, lo entendemos, cuando uno cuenta la historia familiar y puede a través de las cámaras desnudar, pero esto a veces es importante, desnudar estas historias, porque sirven como ejemplo para otras mujeres, para otras familias. Quedamos en el punto donde tú sales de ese hogar. Ese fue el renacer de Karen Johanna Rey, salir de ese hogar y dejar esa vida de maltrato económico, psicológico, verbal, hasta personal. ¿Por qué? Porque ya eso se estaba traduciendo en tus hijos, y posiblemente si tú como mujer de forma concienzuda no te transformas en una mujer con un rostro libre de violencia, tus hijos no fueran los que tienes ahora mismo. Y ahí es donde nacen los niños con problemas disfuncionales o los problemas típicos de las familias disfuncionales, los niños violentos. ¿Cómo fue tu nuevo hogar después que tú sales de este sitio? ¿Qué fue lo que descubriste en tu familia cuando logras apartarte de la violencia? Bueno, empezando porque yo empecé a acercarme más, a buscarme yo misma y tratar de tener esa vida tranquila que todo ser humano debemos de tener. Y entonces ya empiezo yo a cambiar, de dejar de estar cumpliendo horarios a los demás, de estar trabajando en lo que yo estaba trabajando en ese momento, y empiezo ya a trabajar desde la casa, desde donde yo vivo. Y entonces ya mis hijos empiezan a cambiar conmigo también, porque ellos ya se dan de cuenta que yo ya estaba más en esa protección que ellos tienen. Y emocionalmente más tranquila. Claro, porque, o sea, ya no tenía como esa cuestión de que lo estén como indagando a uno, por una parte. Y por otra parte, porque ya después de que se fijó una cuota alimentaria y de que ya se le
de una u otra manera se le restablecieron los derechos a mis hijos, porque también en esa parte fue una parte que no se tuvo en cuenta en su momento cuando el proceso de cuota alimentaria y cuando hubo la demanda de violencia intrafamiliar. Eso fue algo que la comisaría no tuvo en cuenta y se le violentaron los derechos a mis hijos. Y por eso llegué al punto en el que tuve que también acudir a la personería. Entonces ya después de ese proceso, entonces yo ya, mis hijos, ellos empiezan a cambiar entre ellos porque yo ya estoy más tiempo con ellos y ya tenemos una vida realmente muy tranquila. Karen, un mensaje también, ¿cómo hallaste habilidades? Porque es muy difícil y que una mujer que es objeto o víctima de cualquier forma de maltrato logre ver rápidamente una habilidad, y tú la descubriste en la cocina. Eso es lo que nosotros queremos destacar acá, no revictimizar a las mujeres. Que mujeres que pasaron por maltrato psicológico, económico, intrafamiliar, que tuvieron toda esta marejada de situaciones, sí pueden salir adelante. Y Karen Johanna Rey es una mujer rostro libre de violencia. ¿Cómo puede hacer una mujer para salir adelante en esa situación? Por ejemplo, la típica madre con 3 hijos que les tocó salir adelante, criar a sus hijos, formar parte de la educación, ¿puede hacerlo? Sí, claro que sí se puede. Lo que pasa es que cuando de pronto existe el miedo a muchas cosas, uno no se arriesga, pero cuando uno se arriesga y se da cuenta que los primeros que se benefician con lo que uno está haciendo en el momento son sus hijos, y que lo que a uno realmente le importa y le interesa son sus hijos, el resto no interesa. ¿Cómo lo lograste? Bueno, es que llegué al punto en el que tuve que dejar de trabajar e irme con mi hijo, porque se llegó el punto de la cirugía. Entonces, o sea, o era sí o sí. Entonces, él en el periodo de la cirugía fueron 21 días con él en el hospital, y yo llego con él ya a la casa nuevamente, y yo digo, carajo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Porque no lo puedo dejar con nadie. Yo no tengo la capacidad para pagar una enfermera, y si yo pago una enfermera y la otra niña, o sea, no, yo no, venga, ¿yo qué hago? Yo no, pues yo siempre he trabajado en cocina y pues aparte yo sé muchas cosas. Yo no, venga, yo voy a empezar a vender almuerzos desde acá, desde la casa, y lo empecé a hacer. Y entonces mis vecinos me empiezan a ayudar, y ahí ya empiezo yo a estar pendiente de mi hijo, de mis hijas, del estudio de ella y del niño que tocaba pues seguir en su seguimiento, en los controles y todo. Y con lo poquito que empecé a ganar, me di cuenta que podía estar ahí con ellos, y así fue como día a día fueron incrementando las ventas, ya vino la parte de la publicidad. Y nada, pues ahí voy. Karen, entonces esos 21 días de cirugía de Kevin, de cirugía y recuperación, también fueron 21 días para ti, para que floreciera esa nueva mujer. Integraste al grupo, a este equipo que nosotros queremos patrocinar desde Noticias Día a Día, mujeres con rostro libres de violencia. Esos 21 días también te sirvieron para decir, oye, yo tengo 3 motivos, que son tus 3 hijos, Sharon, Camila y Kevin, pero fue Kevin el detonante. Kevin fue el que te dijo, la tercera es la vencida, tienes que salir, mamá, de este maltrato. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia bastante fuerte. O sea, realmente sí fue o sea, el detonante de la situación va enfocada en él, porque uno puede pasar por miles y miles de situaciones, pero cuando prevalece la vida de una persona y cuando depende de uno como persona, que la salud de otra esté bien, entonces ahí es cuando uno se la juega. Y más cuando es tu hijo. Claro, y aparte de todo, de que de pronto la situación no era vital, pero si uno la pone en uno en la situación de que a futuro qué pasa, entonces o sea, entra uno en razonamiento de qué es lo que va a pasar si no se hacen las cosas. Entonces
ya uno, o sea, se le empiezan a despertar otras cosas y es más, en el proceso del vaya y venga de citas médicas y más por lo menos en el tiempo que de recuperación de él, uno allá empieza a conocer más casos y más peores y más complejos donde son niños que llevan muchos meses allá en una UCI, en pocas palabras, en una sala de espera a ver qué pasa. Entonces, de todas maneras, siempre uno se enfoca mucho en el que más lo necesita uno. Entonces, él fue como el que me jaló de toda la situación. Y el que te obligó a cambiar. Sí. El que te obligó a cambiar. Karen, quiero que nos comentes también a través de las cámaras de Noticias Día a Día, porque este es un programa para mujeres con rostros libres de violencia. Vamos a hablar de esta situación también que te sacó de esa situación de maltrato, y más que todo de la violencia económica a la que muchas mujeres están sujetas. Muchas mujeres que nos van a ver detrás de esta pantalla, a través de los diferentes dispositivos electrónicos y a los que nos escuchan a través de www.noticiasdiadia.radio y que nos siguen, que están viendo tu historia, quizás se sientan identificadas. ¿Por qué? Porque también comparten ahora mismo una situación de maltrato económico. Ese maltrato cuando tienes una persona que te sujeta porque es la que te mantiene, porque es la que te da. Y ya cuando tú sueltas eso y dices, ya no más, porque mis hijos me necesitan, surge Sazón Casero. Es otro de tus hijos, es como tu cuarto hijo. Este emprendimiento que surge de Karen Johanna Rey. Cuéntanos, porque sabemos que lo haces con mucho amor y que tu ejemplo o tu emprendimiento sirva también para alternativa para otras mujeres que sepan de un oficio, de los oficios más elementales. Por ejemplo, tú dijiste, no, es que yo solo sé cocinar, porque a eso es lo que me he dedicado. Pero esa cocina, ese sazón casero, te llevó a desarrollar proyectos y establecer tu propia microempresa. Coméntanos un poco de eso. Bueno, pues realmente, o sea, yo llevaba el último año, antes de que se complicaran ya las cosas de la salud de mi hijo, solamente trabajando en un restaurante y era pues en la parte de la cocina. Yo ya había trabajado en otras áreas, en otras cosas, pero realmente aprendí muchas cosas de esa parte, de ese sitio donde yo trabajé. Entonces empecé a buscar la forma de cómo darle como ese toquecito y ese sabor que uno debe colocarle a la comida y a lo que uno hace, que es el amor. Y bueno, gracias a Dios también, primeramente, he ido paso a paso aprendiendo cada día mucho más y pues gracias a eso cada día me va mejor. ¿Con tus hijos y con tu negocio aprendiste a ser feliz, Karen Johanna? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el mensaje ya para finalizar entonces que le das a la mujer que ahora mismo son víctimas de maltrato? Bueno, mi mensaje es de que sin importar los obstáculos que se nos presenten en la vida, de lo poco podemos llegar a lograr muchas cosas en la vida sin necesidad de estar sometidas de pronto a muchas cosas. No solamente el maltrato psicológico, físico y de pronto también económico, sino que también hay muchas personas que se acostumbran a una sola vida y a una sola rutina. Entonces tenemos que aprender a desprendernos de muchas cosas para poder llegar a ser felices. Muchísimas gracias, Karen Johanna Rey, madre de 3 hermosos hijos, Sharon, Camila y Kevin. Y también de Sazón Casero, su emprendimiento. Ella, aquí en Noticias Día a Día, dejó al descubierto su historia, que esperemos nosotros que a través de estos programas, Mujeres con Rostros Libres de Violencia pueda llegar a ustedes para que también lo tomen como ejemplo o modelo a seguir para salir de esas situaciones de maltrato. Esta fue una producción de Juan Sebastián Beltrán, Héctor Schneider Vera y Juan Pablo Montoya, conducido por su amigo de siempre, Luis Enrique Hurtado. A ustedes, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda mi amiga
A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señor.